En este orden vamos a tener a Ana María Morales, que es egresada del doctorado en Literatura Hispánica del Colegio de México. Ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dentro del programa de Cátedras Extraordinarias. Profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana y profesora invitada en varias universidades de México y el extranjero e investigadora del Colegio de México. Coorganizando y coordinando los coloquios internacionales de literatura fantástica y coordinadora del diplomado en literatura fantástica. Es coeditora de los libros de Actas, Las fronteras de lo fantástico, Odiseas de lo fantástico en el espejo, Rumbos de lo fantástico y Territorios ilimitados. Su trabajo se ha desarrollado en dos líneas principales de investigación: la literatura medieval y la fantástica, junto con los estudios de teoría de lo maravilloso y lo fantástico relacionados con la literatura medieval. Ha escrito estudios, impartido cursos y dictado conferencias sobre lo maravilloso medieval y la literatura de caballería, en especial la consagrada al rey Arturo y su mundo. Por lo que toca a la literatura fantástica, se dedica al estudio de la teoría de lo fantástico y lo maravilloso, atendiendo principalmente a un corpus de cuentos fantásticos del siglo XIX. Actualmente se dedica especialmente a la literatura mexicana, acerca de la cual terminó una historia que ahora está en prensa. Compiló, junto con José Miguel Sardañas, la antología Relatos Fantásticos Hispanoamericanos, considerada como una de las más completas que se ha hecho sobre el tema. Compiló México Fantástico, antología sobre cuentos mexicanos fantásticos. Turba Nocturna, antología de relatos hispánicos de vampiros. Actualmente coordina la historia de la literatura fantástica en lengua española. Tiene en prensa un libro sobre lo maravilloso medieval, una antología de textos teóricos alemanes sobre literatura fantástica y en dictamen un libro sobre teoría y práctica de lo fantástico. Le cedo la palabra y cuando corresponda al siguiente, le deseo. Buenas tardes. En muchas ocasiones, el aura que tiene la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, ha predispuesto el acercamiento que tenemos de su obra académica. Supongo que para ninguno de ustedes es cosa no sabida, ya que ustedes se dedican a estar cerca del trabajo de Tolkien. Tolkien llevó durante muchos años la cátedra de anglosajón en Oxford. ¿Pero qué implicaba llevar la cátedra de anglosajón en Oxford? Implicaba no únicamente acercarse a una literatura que en ese momento era fundacional para entender la identidad y de entender la ideología que la Gran Bretaña estaba buscando en un momento específico, en un momento de reafirmación de lo que era su papel histórico en un mundo que empezaba a reacomodar de nuevo sus espacios. Ahora bien, empezar hablando de la obra académica de Tolkien, la mayor parte de las personas lo que hacen es recordar la edición espléndida que hizo del Caballero Verde. Recordar que Sir Gawain se convirtió en un texto popular, recordar que Sir Gawain en muchos sentidos se convirtió en un texto leído, apreciado por el público de habla hispana, en la medida en que Tolkien era el autor de esa traducción, el autor de esa edición. De alguna forma, independientemente de la fortaleza que pueda tener como académico Tolkien, su papel como difusor de una serie de textos, de una serie de relatos medievales, no ha sido reconocida en todo su valor. Y esto es algo por lo cual resulta muy interesante darnos cuenta de que en este momento aparezca esta versión de Sigurd y Gudrun y que de alguna forma va a permitir que de nuevo estemos en presencia de otras obras que para muchos hispanohablantes no son necesariamente conocidas. ¿Qué sucede con esto? Hay dos cosas. La Edad Media, para todos aquellos que son aficionados, tiene una manera muy particular de entender lo que son las traducciones. Tiene una manera muy especial de asumir lo que significa reedificar, reformular y reidentificarse con una materia. Tiene una forma de asumir que toda aquella historia
que forma parte de nosotros mismos, es una historia que debe ser contada, es una historia que debe ser narrada y que debe ser vertida directamente con las propias palabras. Eso es exactamente lo que significa la literatura en Old Norse para Tolkien. Cuando nosotros entramos a la historia de Sigurd y Gudrun, no nos vamos a acercar directamente a traducciones. No vamos a encontrar versiones de la Bolsupa ni versiones de la Bolsunga. No vamos a encontrar una Voltutitio saga, sino vamos a encontrar historias pensadas y manejadas directamente como Tolkien asumía su propia literatura. No vamos a encontrar la mitología directa de las Edas, vamos a encontrar en buena medida la ideología específica de Tolkien. Vamos a encontrar una serie de líneas que permiten acercarnos a lo que eran historias que de alguna manera habían quedado sumidas en un cierto recuerdo y en una cierta nostalgia, para ser reedificadas con esta otra nostalgia que nos habla directamente de un conocedor del Old Norse que es no solo competente, sino que tiene la suficiente familiaridad como para no tener que enfrentarse a un texto muerto, sino para poder revitalizarlo y presentarlo como algo vivo. Nosotros podemos encontrar no únicamente esa historia exquisita de la muerte de Sinfondli, no solamente vamos a encontrar la historia del gran matador de dragones, no vamos a encontrar única y exclusivamente la historia trágica de Atila o la historia tragiquísima de Gudrun. Vamos a encontrar una y otra vez las líneas con las cuales se hace la historia, las líneas con las cuales podemos recordar que Sam le habla a Frodo cuando está camino a ella la araña, y habla de que todas las historias son la misma historia, habla de que toda historia que es verdaderamente grande no termina. Toda historia que verdaderamente es importante no es sino un hilo en toda aquella maraña que permite que la misma historia se recuente una y otra vez. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces en este texto? ¿Qué es lo que nos permite ver directamente en este libro que empieza a circular en español? Lo que vamos a encontrar va a ser en buena medida no solamente la pasión de un hombre por una literatura que de alguna manera se encuentra alejada de nosotros. Vamos a encontrar también una erudición difícil de entender, porque no se trata de la erudición fácil del dato, se trata de esa erudición que permite precisamente pasar por encima del dato y asumir como propia toda la materia a la que nos enfrentamos. Estamos en presencia directamente de una de las pocas obras que permiten entender a la literatura medieval con nuestra propia capacidad de asumir la propia. Cuando nosotros empezamos, a mí me llama mucho la atención que en la presentación que hace Christopher Tolkien de la obra que va a presentar, él dice que menciona algo que dice Tolkien en el ensayo sobre los cuentos de hadas. A que a él no le interesaba el oriente, que lo que le interesaban eran los pieles rojas. Pero que más allá de que le interesaban los pieles rojas, lo que le interesaba directamente era el rey Arturo y su mundo. Cuando uno tiene 8 años y se enfrenta a todas esas historias y decide directamente cuáles son las historias que le gustan, lo que está haciendo no es únicamente escoger vanamente una historia para contar, está escogiendo cómo va a vivir, de manera tal que en esa decisión nimia que implica directamente asumir que queremos contar historias de pieles rojas y de arcos, que queremos contar la historia del rey Arturo, que queremos pasearnos entre aquellos que matan dragones, lo que estamos haciendo es construir absoluta y completamente la manera en que vamos a vivir para siempre. Es exactamente la razón por la cual yo soy medievalista exactamente igual que Tolkien, pero yo me dedico a celtas, no me dedico a germanos. De manera que les puedo decir que todo medievalista que se dedica a celtas mira con desconfianza y total admiración a los germanos, y todo medievalista que se dedica a germanos mira con absoluta admiración y desconfianza a los que se dedican a celtas. De manera tal que estamos confluyendo directamente en esta misma decisión. ¿Por qué menciono esto? Porque de alguna manera leer la Bolsupa implica asumir que estamos en presencia de la misma materia, estamos en presencia directa de la materia misma que forma el mundo, aquella en la cual las palabras de la vidente van a conformar todas y cada una de los cimientos del mundo. En la medida en que nosotros vamos leyendo, no solo esta traducción, sino directamente esta refundición, este apéndice en el
cual nos vamos a regresar a la historia de la vidente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la manera no solamente de ver, recrearse y reactivarse al mundo, vamos a ver directamente la forma en la cual esta reformulación de mundo se ha convertido en algo actual, en algo propio y en algo que podemos todos y cada uno de nosotros sentir como algo cercano. Esto es para mí lo más importante de este libro, la posibilidad de no encontrar única y exclusivamente una edición más, porque ediciones de la Edad Mayor existen y espléndidas. Todo el mundo sabemos de la excelente edición bilingüe que hizo Lirate, todo el mundo sabemos de los pedacitos que tiene traducidos por ahí Borges con la ayuda de su señora esposa, y finalmente todo el mundo sabemos que en buena medida las Rittensagas siguen leyéndolas quienes hablan islandés. Finalmente el Old Norse es muy similar al islandés y basta con aprender islandés para que nos podamos enterar de las Rittensagas. Es decir, existen las traducciones. No es verdad, y eso me parece una cosa que es importante subrayar, que estamos en presencia de una obra desconocida. Lo que me parece importante subrayar es que estamos en presencia de una obra que efectivamente no es conocida porque no es la Edda Mayor, no es conocida porque no es la Bolsupa, no es conocida porque no es la Bolsunga. Es una obra que escribió Tolkien, que reformuló Tolkien y que tiene que ver con las baladas de Beleriand, tiene que ver con su propio mundo, tiene que ver directamente con el Silmarillón, tiene que ver con el Hobbit, pero sobre todo tiene que ver con Rohan, tiene que ver justamente con ese capítulo espléndido que hay en El Señor de los Anillos, en el cual no solamente estamos encontrando un capítulo completo literativo, sino estamos encontrando directamente una reformulación del mundo nórdico. Estamos viendo en pasos agigantados cómo no solamente es Smaug, sino estamos viendo directamente cómo se reformula Gondor. Todo eso se puede ver a través de esta historia en la cual Sinfondri marca directamente lo que es la gran tragedia de los Volsungos. Esta forma en la cual los elegidos de Odín, los herederos de Volsunga, van a tener que enfrentarse a la posibilidad de ver caer su estirpe, porque no es una estirpe hecha para reinar, sino es una estirpe hecha para ser eterna. Y eso es justamente lo que es importante, que todas y cada una de las palabras de la Bolsupa no están construidas para entender cómo se creó el mundo, sino están construidas para que podamos entender cómo se crea el mundo para nosotros mismos, para entender cómo cada vez que alguien cae en trance, lo que nos va a traer de vuelta del otro mundo es la verdad. Cómo vamos a entender directamente cómo la llegada de Atila el Uno es completamente diferente para los germanos que lo que es para los románicos. Cómo los poemas sobre Atila son o no son heroicos en la medida en que estamos en presencia de distintas tierras, de distintos seres y de distintas maneras de entender el mundo. Entonces, como en toda presentación, siempre hay que hacer una pequeña pausa y decir por qué hay que leer el libro. Para mí, leer este libro implicó no únicamente enfrentarme a la Edda. Finalmente las Eddas las conozco, la Edda Mayor es algo con lo que he trabajado. Finalmente la Bolsunga es un texto con el que he trabajado. Leer este libro significó directamente leer una versión absolutamente accesible de lo que son estas obras. Y por lo tanto, me parece que sin más, es para mí una forma de entender, de presentar y de recrear un mundo que no fácilmente podremos encontrar en otro tipo de ediciones académicas. Muchas gracias. Continuando, solamente quisiera destacar esta importante participación en la visión en la cosmovisión que recrea en esta parte, que no solamente se aparta a esta realidad, sino que llega a vincularse con la propia cosmovisión de Tolkien, ¿no? Y cómo la hace accesible, ¿no? Sin apartarse a nosotros, a su mundo. Bueno, continuemos con las exposiciones. Tenemos la asistencia de José Antonio Forza, que es lector y escritor. Sus pasiones son los cuentos cortos, la literatura fantástica y los ensayos. Es doctor en literatura por Atlantic International University.